Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del gripe y de la COVID. Os voy a dar algunos datos. En Europa, 50 millones de personas pasan la gripe cada año y fallecen 70.000. A pesar de lo cual, solo el 50% de las personas mayores de 65 años se vacunan. El objetivo sería llegar al menos al 75%. Hablaremos de la importancia de la vacunación y también con respecto al COVID, de las nuevas variantes que hay y también cómo se va a desarrollar o cómo se prevé que se va a desarrollar a lo largo de este año. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Milagros Tomás, gracias Milagros por venir. Hola Juan, muchas gracias a ti. Tú, como todo el mundo sabe, eres médico especialista de medicina familiar y comunitaria. Efectivamente. Matilde Zornosa, muchas gracias Matilde por venir. Gracias Juan. Tú eres pediatra y trabajas en el programa de vacunación de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud. Y Enrique Bernal, gracias Enrique. Muchas gracias a ti. Tú eres médico especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Reina Sofía y profesor de infecciosas en la UNM. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver lo que le gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy. ¿Cuánto tiempo soy inmune al COVID después de pasarlo? ¿Tiene una embarazada que vacunarse de gripe y COVID? ¿Cómo afecta el COVID a un recién nacido? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Milagro, ¿cómo se espera la gripe este año? Si bueno, es que lo sabes. Efectivamente, la verdad es que no tenemos la certeza de cómo se espera la gripe, no tenemos esa bola de cristal y más aún para un virus respiratorio como la gripe que cambia de año en año. Lo que sí tenemos es un escenario donde puede desarrollarse la gripe y no tenemos nada más que remontarnos a marzo de 2020 cuando empezamos con la pandemia del coronavirus y empezamos a tener las medidas un poco pues de distanciamiento social, de lavado de manos, de mascarilla, que ni más ni menos se utilizaban para prevenir la infección por COVID, pero son para prevenir cualquier infección respiratoria. Durante todo ese tiempo, del 2020 hasta el año pasado, que se levantaron esas medidas, no hemos tenido mucho caso de gripe, incluso el año pasado, o al menos no estaba diagnosticado como tal. Así que estamos con esa incertidumbre de cómo pueda venir. A mí, fíjate, si me permites, me gustaría más decir qué podemos hacer entre todos para que esa gripe no sea tan importante, no sea tan grave. Y yo creo que tú lo has dicho al principio. Aumentar esas coberturas vacunales, hacer que las personas mayores lleguen a tener una cobertura del 75% de vacunación, la embarazada del 60%, el niño de 6 a 59 meses del 50%. Yo creo que si conseguimos todo eso, podremos decir que aunque tengamos gripe, no será tan grave y podemos convivir con ella. Bueno, a ver si este año lo conseguimos, que se vacune más población. Enrique, hablando del COVID, ¿cómo está la pandemia actualmente? Porque ahora en estos momentos no lo sé, pero en el verano se comentaba que había bastantes casos, ¿no? ¿Y qué variantes tenemos en este momento? Bueno, sí, efectivamente, es verdad que este año, en mayo del 2023, la OMS declaró el fin de la emergencia sanitaria internacional de la COVID, pero sin embargo la pandemia continúa, el virus sigue circulando y sigue mutando y sigue haciendo daño. Durante el verano, como bien has dicho, pues hubo un incremento de casos, pero es verdad que no está ocurriendo como hace unos años, ¿no? Hemos tenido picos
de casos diarios, de 8 millones y medio de casos diarios, que han ocasionado 20.000 muertes diarias. Y eso, lógicamente, afortunadamente, actualmente no está sucediendo. Esto fue pues la parte inicial de la pandemia, ¿no? Actualmente, pues si uno revisa los datos que hemos a nivel mundial, pues por ejemplo tenemos actualmente la última semana pues 1.600 casos diarios y 60 muertes diarias, ¿no? Nada que ver con lo que ocurría previamente. Es verdad que hay una infranotificación a nivel mundial y esto, pues lógicamente, pues hace que no tengamos una estimación clara de lo que está sucediendo, pero más o menos nos podemos hacer una idea de lo que sucede, ¿no? El virus, como digo, sigue mutando, siguen apareciendo variantes, subvariantes, y es verdad que en noviembre del año pasado, del 2021, fue cuando surgió esta variante, la Omicron, que es la que persiste actualmente y que es la que ha dado lugar a las subvariantes que se mantienen en el momento actual, ¿no? La verdad que si uno revisa, mira todas las variantes que hay, pues se puede hacer un lío porque hay muchísimos tipos, muchos nombres diferentes. Actualmente la que está circulando a nivel mundial y en España en concreto es la XBB 1.5, que es la mayoría, está creciendo mucho la EG de 5.1, bueno, son siglas, nombres, pero lo más importante de estas variantes es que intentan transmitirse mejor, y es lo que está ocurriendo, pero afortunadamente no tiene un impacto deleterio de la virulencia o un impacto deleterio en la evolución de los pacientes. No generan un COVID más grave, sino todo lo contrario. El COVID que estamos viendo sin duda es más leve que lo que hay previamente, pero también hay que decir que no solamente por la variante, sino también, y muy importante, la vacunación. Si no nos hubiéramos vacunado durante este año, durante todo este tiempo de la pandemia, estaríamos hablando de otra cosa. Ya. O sea que la variante sigue siendo la que yo me quedé en la Omicron, y sigue siendo esa, nada más que con mutaciones de esa variante, ¿no? Sí, efectivamente, son subvariantes de la variante Omicron con esas connotaciones de mayor transmisibilidad, pero igual o menor virulencia incluso. Muy bien. Matilde, ¿por qué es necesario que los grupos de riesgo se vacunen tanto del COVID como de la gripe? Bueno, tenemos dos motivos básicamente. El primero, como ha dicho Enrique, las vacunas son adaptadas a la gripe que circula en el hemisferio sur la temporada pasada y a las variantes y subvariantes que están circulando actualmente de COVID. Por eso administramos una dosis estacional. Este año la vacuna que vamos a administrar, esa dosis estacional, es monovalente frente a XBB 1.5, que es la que ha dicho Enrique, que está circulando ahora de manera predominante, y la gripe también es una vacuna adaptada. Y luego por un segundo motivo, porque sabemos que la protección decae con el tiempo y en esos grupos que son más vulnerables hay que administrar una dosis en cada temporada de gripe o una dosis estacional de vacuna adaptada frente a COVID-19. Pero es muy importante lo que has dicho de que va a ser la vacuna del COVID, va a ser del Omicron, pero de la subvariante que ha dicho Enrique, que no me acuerdo de los datos, pero quiero decir que es del que más circula ahora, al igual que en la gripe, ¿no? Claro, el año pasado, por ejemplo, la vacuna que administramos de COVID pues era bivalente, frente a la original y frente a BA4, BA5, que era otro tipo de Omicron que estaba circulando el año pasado de manera predominante, y este año es otra adaptada. Se ha actualizado como se actualiza todos los años la de la gripe. Efectivamente. Milagro, ya se ha iniciado la campaña de vacunación, tanto del COVID como de la gripe. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo voy yo y me vacuno? Entonces, ¿cómo se ha organizado y cómo pueden citarse los pacientes? Vale, efectivamente la campaña de vacunación ha comenzado y el objetivo es priorizar la vacunación en pacientes vulnerables. Para eso se ha establecido un esquema de trabajo en el tiempo, que es un cronograma en el tiempo, y así el 26 de septiembre se comenzó a vacunar a los niños de 3 y 4 años en los colegios. A fecha 9 de octubre se comenzó la vacunación en residencias para pacientes institucionalizados durante de mucho tiempo, así como para el personal sanitario y sociosanitario que trabaja en esas residencias. Y también se empezó ahí la vacunación de los niños de entre 6 y 59 meses en los centros de salud. Con fecha 16 de octubre se ha empezado la vacunación en pacientes de 80 y más años, así como la vacunación de niños de 6 meses y 59 meses sanos en los centros de salud. Creo que eso ya lo he dicho antes, pero bueno. Y de personal sanitario, sociosanitario y personal esencial. La semana que viene, el día 30 de octubre, se inicia la vacunación a personas entre 60 y 80 años y los que queden de 80 años, de más de 80 años, así como embarazadas y puérperas, es decir, mujeres que han dado a luz hace menos de 6 años, y en pacientes menores de 60 años que tengan patología crónica.
Ya a fecha diciembre, a fecha de diciembre se vacunará los pacientes que no pertenezcan a ninguno de estos grupos de la gripe. Y a fecha de hoy no se indica la vacunación sistemática de COVID en población que no pertenezca a estos grupos de riesgo, pues porque la situación inmunitaria de la población es buena, por así decir, y la situación epidemiológica pues también es buena. Pero vamos, que de aquí a diciembre toda la persona de los grupos más o menos, de todos los grupos que has citado, puede estar vacunada. Sí, imagino que se prolongará un poquito más en el tiempo, pero sí. Luego, comentar que para que el paciente sepa cómo tiene que citarse, ¿vale? Los pacientes que tienen de 60 años en adelante o los padres de los niños entre 6 meses y 59 meses pueden pedir la cita por la web, por el portal del paciente, tiene una pestañita que pone cita vacunación estacional, ahí pueden pedir la cita. También lo pueden hacer por teléfono o acudiendo al centro de salud. Vale. Ya los pacientes que son menores de 60 años tienen que pedir cita de forma telefónica o acudiendo a su centro de salud, pues porque no se le habilita esa pestaña. También tenemos pacientes que pertenecen a mutuas o pacientes que tienen seguros privados, tienen que dirigirse a sus hospitales. Y en cualquier caso los servicios municipales del ayuntamiento pues están vacunando. O sea que está claro que está todo previsto y organizado para que no haya ningún problema de que todo el que quiera vacunarse lo pueda hacer y con la garantía. Siempre y cuando y con este orden que debemos, con esa priorización que queremos. Claro, que es lo normal. Efectivamente. Además. Muy bien, Enrique, tú trabajas en un hospital y todavía siguen ingresando pacientes de COVID. ¿Los pacientes que ingresan de COVID son solamente mayores o ingresan personas, por ejemplo, menores de 50 años? Bueno, sí, eso es un punto muy importante, ¿no? La edad es clave, ha sido a lo largo de toda la pandemia uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar un COVID grave, ¿no? Se puede multiplicar, sobre todo a partir de los 60-65 años, por 2, por 3, incluso por 7, dependiendo del decenio de la edad, ¿no? Si miramos, por ejemplo, lo que ocurre a lo largo de la pandemia, la variante más virulenta probablemente haya sido Delta. En ese momento la edad mediana de los pacientes que estaban ingresando era en torno a 54 años y ahora con esta variante está en torno a 81 años, ¿no? No tiene nada que ver con lo que ocurría previamente. Y además de la edad, lógicamente, el factor que influye es la presencia de comorbilidades, el hecho de que tengas algún tipo de inmunosupresión, tengas algún tipo de comorbilidad y sobre todo si tienes varias comorbilidades, no es lo mismo tener una hipertensión, una diabetes, que tener, pues, además de eso, pues tener algún cáncer o tener otra patología importante, ¿no? Yo tengo que decir que, por ejemplo, en nuestro centro, el Hospital Reina Sofía, en el último año y medio no ha ingresado una persona menor de 60 años sin ninguna comorbilidad. O sea, todos los que ingresaban tenían algún tipo de comorbilidad, normalmente pacientes inmunodeprimidos menores de 60 años. Y la mayoría que están ingresando ahora mismo, gente de 80, incluso 90 años. Sí, bueno, son datos muy importantes porque tranquilizadores. Es cierto que las personas, todas las personas que tienen 80 años o más, no es solo el COVID, cualquier enfermedad es más grave, simplemente por el deterioro y sobre todo si tienen, como tú muy bien has dicho, comorbilidades, que la gente de comorbilidades que sean diabéticos, hipertensos, insuficiencia cardíaca, etcétera, porque los descompensan. Sí, todo. Ese es el problema principal, que descompensa la patología previa, ¿no? Ya esas neumonías COVID que vemos al principio, esas neumonías bilaterales, esos distrés, ahora prácticamente no se ven. Ahora, cuando hablemos de la vacuna, a las personas a veces dirán, pues si la cosa está tan bien, no sé yo si vacunarme del COVID, pero ahora trataremos ese tema. Matilde, ¿hay novedades en la temporada 23-24 con respecto a la vacunación estacional? Casi todos los grupos son grupos que ya venían vacunándose con antelación. A nivel nacional sí que es verdad que aunque nosotros desde la temporada pasada recomendamos la vacunación antigripal en las personas fumadoras, a nivel nacional eso no estaba decidido. Este año sí que en todas las comunidades autónomas aquellas personas que son fumadoras sí que tienen indicación de vacunación antigripal. Y con respecto a las personas que tienen recomendada esa dosis estacional de vacuna adaptada frente a la COVID, pues este año también se han incluido no solamente las personas de 60 años o más, los menores con patología y los trabajadores sanitarios o sociosanitarios, sino también el personal esencial que otros años tenía recomendación de vacunación antigripal, pero no de dosis estacional de COVID. O sea que se ha incluido a bastantes más personas, porque incluir a los fumadores es el 25% o más de la población. Pero los fumadores solo tienen recomendación de vacunación antigripal. De vacunación de gripe, muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre,
y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a hablar del origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la gripe, del COVID y de las vacunas. Muy bien, pues te empiezo yo por la gripe. Viene del francés grippe, que significa enfermedad que agarra, igual en el término inglés grippe. Cuando afecta a muchas personas durante un tiempo determinado, decimos que es una epidemia. Epidemia es una palabra totalmente griega, está compuesta por epi, una preposición que significa sobre, pero también con duración, y demia viene de demos, que es pueblo. Lo utilizaban es permanecer sobre un pueblo durante un tiempo, pero los griegos lo utilizaban con otro sentido, lo utilizaban con el sentido de visita a un país extranjero y quedarse para ver cómo funcionaba ese país, como los Erasmus. Muy diferente de ahora, que tiene un valor muy malo, muy peyorativo, y siempre es algo malo, por ejemplo, una epidemia de droga, una epidemia de chinche. O de la enfermedad, pues también cuando se extiende por muchos países hablamos ya no de epidemia, sino de pandemia. El cambio es el prefijo que viene del adjetivo pas, pasa, pan, que significa todo, como todos los alumnos de clásicas sabemos, ¿no, Juan Carlos? Sí. Y claro, hablando de pandemia, ¿cómo no vamos a hablar del COVID o de la COVID? ¿Es masculino o es femenino? Porque a veces la gente duda. Pues las dos cosas son correctas, porque si como es una enfermedad, se puede decir la COVID, la enfermedad, la COVID en femenino. Y como también es un virus, el virus del COVID, pues también puede aparecer en masculino. Exacto. ¿Y de dónde viene esta palabra? Pues viene del latín corona, que significa guirnalda, y virus veneno. Vendría a ser como un veneno en forma de guirnalda. Esto es por la forma que tiene el virus visto desde el microscopio. Aunque también nos referimos a él como COVID-19, que esto viene de la abreviatura de los términos en inglés. Coronavirus Disease. Y 19, pues del año en el que surgió. Pues menos mal que cada vez somos capaces de luchar con más fuerza contra estos virus, gracias a las vacunas. Una palabra que tiene un origen curioso porque viene de la vaca, sí, del animal, ¿no? Pues sí, fue el médico británico Edward Jenner que a finales del siglo XVIII descubrió que las mujeres que trabajaban con vacas pues tenían menos posibilidades de padecer la viruela. Entonces ya pues realizando las investigaciones se dio cuenta de por lo que era y nos dio la palabra. Perfecto, pues con esta información yo creo que nadie tendrá dudas en utilizar esas vacunas, ¿verdad? Seguro que no. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Milagro, dinos las personas que deben vacunarse de la gripe y también que deben vacunarse del COVID. Vale. El objetivo de la vacunación es disminuir la morbimortalidad, es decir, las complicaciones y las muertes evitables que pueden producirse por la gripe en una determinada población que es la más vulnerable. Por eso se establece una población diana, es a la que va dirigida la vacunación. Básicamente, vacuna de gripe y COVID van a tener las mismas, como ha comentado Matilde antes, las mismas indicaciones. Tenemos algunas especiales para la gripe que las voy a comentar al final, pero podemos decir que el primer grupo estaría formado por los pacientes que pueden complicarse si sufren cualquiera de estas dos infecciones, gripe o coronavirus. Estamos hablando de pacientes de 60 o más años, pacientes mayores de 5 años, hasta toda la vida, que están institucionalizados en residencias de forma prolongada, embarazadas y puérperas, es decir, mujeres hasta 6 meses después de haber dado a luz, pacientes de 6 meses a 59 meses grandes inmunodeprimidos, niños muy inmunodeprimidos y, por último, pacientes de menos de 60 años que tengan patología crónica. En esa patología crónica tenemos muchas enfermedades que podemos decir, y yo creo que es importante que las repasemos, que son patología fundamentalmente cardiovascular, patología respiratoria, patología neurológica, neurodegenerativa, la obesidad mórbida, de la patología endocrina, la diabetes mellitus, el síndrome de Cushing, patología como enfermedad inflamatoria intestinal o como la enfermedad celíaca, que son patologías muy frecuentes en la población, por supuesto insuficiencia renal, insuficiencia o problemas hepáticos, incluyendo el alcoholismo, que también se considera, por supuesto pacientes en tratamiento con inmunoterapia, con quimioterapia, problemas de la sangre, hemoglobinopatías, es decir, tenemos una gran cantidad de patología crónica que si cualquiera de esos pacientes contrae gripe o coronavirus puede sufrir complicaciones. Este sería el primer grupo, pacientes que se pueden complicar. En un segundo grupo estarían los pacientes que, por su situación, por su condición, por su trabajo, si se contagian de la enfermedad, pueden
contagiárselo a personas pertenecientes al primer grupo. Pues ahí estamos los sanitarios y los sociosanitarios, tenemos a las personas que trabajan cuidando o conviviendo con estas personas de riesgo y al personal esencial, que estamos hablando pues eso, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal que es imprescindible y que su trabajo no puede ser sustituido por otra persona. Esto estamos hablando de gripe y COVID. Ahora, excepciones de gripe, como se ha comentado. Niño sano de 6 meses a 59 meses, muy importante. Fumador, muy importante. Estudiante. Un estudiante que esté en prácticas y que sea un estudiante sociosanitario, pues los que tenemos haciendo prácticas en los centros de salud, en los hospitales, etcétera. Vale. Trabajadores de granjas, de aves y de cerdos, fundamentalmente pues porque puedan tener gripe, porque lo puedan tener los animales, porque se pueda producir un intercambio genético, y esto siempre nos da de virus animal a virus humano, y eso nos da un poquito más de aprensión. Y básicamente creo que no me queda ninguno, hemos dicho así. Los niños, por último, no son muchos, pero bueno, niños o adolescentes con tratamiento crónico de 5 a 18 años con aspirina por el riesgo de desarrollar un síndrome de Reye. Muy bien. Bueno, pues lo has dicho todo y ya cada uno que piense en qué grupo está y lo que le toca, si te toca gripe, COVID o solo la gripe o puede de momento no ponérsela. Aunque se la debería de poner casi todo el mundo, ¿no? En eso seguro que está en algún grupo. Seguro. No, cuando lo has dicho digo, bueno, ¿quién queda? No, claro, no queda nadie. Claro. Si vives con tus padres, con tus... Claro, y si no vives vas a verlo. Efectivamente, o sea, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vamos a ver, Enrique, se habló mucho en otra época de los antivirales, entonces lo que te quería preguntar es si los antivirales que tenemos ahora funcionan bien, qué pacientes deberían tomarlo, y luego una cosa muy importante, los antivirales funcionan si se toman en los 2 o 3 primeros días de la infección. Entonces leía un artículo que decía, bueno, si los antivirales los venden en las farmacias, se pueden comprar en la farmacia, ¿qué hay de todo esto? Y luego, ¿a qué personas sería necesario tenerlo? Sí, efectivamente, lo has dicho muy bien. Los antivirales funcionan los primeros días de la infección porque es cuando mayor cantidad de virus tienes a nivel del tracto respiratorio, es donde tienen que actuar con mayor eficacia, ¿no? Los antivirales, hay antivirales que son orales, el que más estamos usando se llama Paxlovid, que es un fármaco que ha demostrado una eficacia cuando se utiliza sobre todo los primeros 5 días de inicio de la sintomatología, y se ha visto que cuando se utiliza ahí reduce la posibilidad de desarrollar un COVID grave, progresar a muerte y hospitalización cerca del 90%, por lo tanto muy importante tener muy presente eso, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, el paciente que ya está ingresado en el hospital, que tiene un COVID ya grave, no tiene una función, no funciona igualmente, ¿no? De hecho, los estudios pues parece que van en el sentido de que no indicarlo en el paciente con COVID grave. En cambio, luego tenemos otro, que es el Remdesivir. El Remdesivir es un fármaco que nació para otro tratamiento antiviral, surgió al principio de la pandemia, y el problema que tiene es que se utiliza por vía intravenosa. Entonces, este sí que sirve en el paciente que desarrolla un COVID grave, el paciente que está ingresado en el hospital y necesita oxigenoterapia, que se ha visto que reduce la progresión, incluso la mortalidad, pero también sirve en el paciente que tiene un COVID leve, moderado, que está en casa, que no necesita oxigenoterapia, y si se aplica los primeros 7 días, inicia la sintomatología, es igual de eficaz que el Paxlovid en evitar la progresión hacia una enfermedad grave, ¿no? Estos antivirales no se pueden comprar en la farmacia, actualmente son de dispensación hospitalaria, uno tiene que ponerse en contacto con su médico de atención primaria, normalmente con su especialista, y a través de ello pues, se solicita la medicación si lo necesitan. ¿Qué paciente va a necesitarlo? Pues fundamentalmente lo que has dicho, Mila, que son los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión, que son las personas mayores de 65 años y aquellos que tengan comorbilidades, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con comunidades de alto riesgo, enfermedad cardiovascular, pacientes oncológicos, etcétera. No hay un listado importante. Si uno tiene dudas, pues lo mejor es siempre, cuando tenga sintomatologías, pues hacerse la prueba y ponerse en contacto con su médico de atención primaria. Los antivirales funcionan muy bien cuando se aplican al principio y se toleran bastante bien. Por ejemplo, el Paxlovid, los efectos secundarios que tienen pues son como diarrea, náusea, un poco de cefalea y poco más, y el Remdesivir también puede dar náuseas y a veces pues un poco de baja de la tensión arterial en algunos casos, pero eso se tolera bastante bien y lo que se es que funcionan, ¿no? Pero hay que ser muy cauto, no es para todo el mundo, y hay que, pues como digo, ponerse en contacto con su médico de atención primaria.
Entonces, si una persona es mayor de 65 años y tiene alguna patología de riesgo, además, como diabetes, insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, empieza con unos síntomas no muy importantes, pero que tiene su tos o molestias digestivas, en fin, se pone enfermo, se debería hacer un test de COVID. Si el test de COVID y de gripe, porque bueno, ahora van unidos como veremos, pero si el test de COVID es positivo y está en ese grupo de personas, debe de ponerse en contacto con su médico para que, como esté al inicio, hacer la petición hospitalaria de estos antirretrovirales, que se le dará uno u otro según las características y se le administrarán en su casa, ¿no? Esa es la... Sí, efectivamente lo más importante es que se haga la prueba y se ponga en contacto con su médico de atención primaria, ¿no? Si se encuentra mal, pues que vaya a urgencia, ¿no? Y ya ellos deciden, en función de las características del paciente, si es candidato a ponerse el tratamiento. Por ejemplo, Paxlovid tiene interacciones que hay que valorar, si es más rentable mantener los fármacos que está tomando el paciente o suspendérselo durante un determinado tiempo o utilizar el otro antiviral. Pero efectivamente lo más importante es que si uno empieza a tener síntomas y tiene factores de riesgo de complicación mayor de 65 años, lo que has dicho, que se haga la prueba, que sepa que tiene el coronavirus, que lo descarte y si es así, si es positivo, pues se ponga en contacto con su médico. A fecha de hoy, realmente lo que pasa es que el paciente te llama, el paciente mayor que tiene sus complicaciones y como estamos viendo casos que son excepcionales, los que se ponen muy malitos, sino que te llama y te dice, doctora, que llevaba unos días malos, ya lleva unos días malos, con lo cual salimos de ese tiempo que hablamos de los 3-4 días. Y me he hecho al final la prueba y me ha salido positivo, pero bueno, ya estoy un poco bien y al final nos quedamos en eso, a fecha de hoy. Ya. Vamos a ver qué pasa también con la gripe y tal, pero... Sí, pero bueno, que las personas que vean el programa que sepan que existe esa posibilidad, aunque la inmensa mayoría, como ha dicho Enrique antes, por ejemplo, ahora no ingresan personas menores de 80 años, por lo que él ha comentado, no ingresan porque no lo precisan en este momento. Bueno, menores de 60 años, ¿no? Entre 60 y 80 años, pues depende un poco, ¿no? La verdad que el punto clave, la mediana de edad son los 80-81 años, que ahí sin duda son pacientes que se benefician enormemente del tratamiento antiviral. Yeah. Luego hay una zona gris que puede ser menos beneficioso, pero ante la duda preguntar, ¿no? Sí. Y ahí tenemos ese margen, esos 5 días con Paxlovid, 7 días con Remdesivir, que es un margen, una ventana de oportunidad en el cual pues hay pacientes que se benefician claramente. Muy bien. Matilde, ¿por qué es fundamental la vacunación en la embarazada y no solo en el embarazo, sino en el puerperio, es decir, hasta los 6 meses después de dar a luz? A ver, la embarazada tiene que vacunarse tanto de gripe como de dosis estacional de vacuna adaptada frente a COVID-19, tanto para protegerse a ella como para proteger a su futuro bebé. Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de complicaciones tanto si sufren una gripe como si sufren una infección por SARS-CoV-2 comparadas con mujeres de su misma edad pero que no estén embarazadas. Y además tienen más riesgo de que el niño nazca de manera prematura, que nazca con bajo peso, que al ingreso al nacimiento necesite ingresar en cuidados intensivos y luego sabemos que la vacunación de la embarazada protege al bebé en los 6 primeros meses de vida. Entonces la embarazada tiene que vacunarse por ella y por su bebé, porque tenemos datos que los niños, los casos de gripe y de infección por COVID-19, el primer año de vida, los casos, la mayoría de ingresos se acumulan en los primeros 6 meses de vida, que es cuando podemos prevenir con la vacunación de la embarazada. Entonces, el objetivo sería vacunar a la embarazada en cualquier trimestre de la gestación, tanto de gripe como de esa dosis estacional, como ha dicho Milagros. El objetivo de cobertura es del 60% y nos quedamos lejos en la vacunación antigripal todos los años. Esta pasada campaña hemos aumentado un poco con respecto al anterior, pero no hemos llegado ni de lejos al objetivo del 60%, y si ya nos vamos a cobertura de dosis estacional frente a COVID-19, la cobertura es mucho menor. Entonces, el objetivo sería vacunar a la embarazada, y en caso de no haberse podido vacunar, pues porque a lo mejor no hubiese empezado la campaña durante el embarazo, para proteger a ese bebé en los primeros 6 meses de vida, también estaría recomendado la vacunación de la madre que ha dado a luz en los 6 meses anteriores. Fíjate que ahora realmente el embarazo se cuida mucho por parte de la mujer embarazada como de la
los médicos que realmente hay unidades materno-fetales y tal, y a pesar de eso no se consiguen buenas coberturas de vacunación. Pero porque es una vacunación estacional, por ejemplo, comparado con la vacunación de la tosferina, que sabemos que está muy estandarizado y sabemos que la vacunación de la tosferina es de tal semana a tal semana y todas las matronas lo tienen en su esquema y no se le olvida a nadie, pero esto es una vacunación estacional y es verdad que aparte que es más complicado porque no es semana no sé cuánto se administra la vacuna, hay menos concienciación y por parte de los sanitarios, por parte de todos los profesionales sanitarios tenemos que hacer esa labor de sembrar y de concienciar a la embarazada tanto de los beneficios como que es una vacuna segura, que no tiene ningún riesgo ni para ella ni para el bebé, se administre en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el tercer trimestre. Sí, porque lo de estacional está muy bien, pero si coges los 9 meses de la gestación y los 6 del puerperio, en algún momento te toca. O sea, quiero decir que realmente siempre se deben de vacunar. Siempre. Una antes, otra en un momento después, pero siempre. Milagros, ¿por qué se ha incluido a los fumadores en la vacunación de la gripe? Sí, como ha comentado Matilde, nosotros ya el año pasado los teníamos dentro de cobertura, pero a nivel nacional se ha incluido este año pues porque el tabaco se relaciona con muchas enfermedades respiratorias, no solamente el cáncer de pulmón, sino también la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma o el enfisema. Fíjate que hasta el 80% de los pacientes que fuman a lo largo de su vida van a desarrollar algún grado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica a lo largo de su vida. Pero es que lo que pasa es que el tabaco lo que hace es disminuir el sistema inmunitario del aparato respiratorio, haciendo que sea más fácil el tener neumonía, el tener bronquitis aguda. Se ha visto que la gripe produce un mayor número de complicaciones en pacientes que fuman, aumentando los ingresos, las muertes y las complicaciones y las gripes más fuertes, por así decir. Con lo cual yo creo que podemos decir que vacunar de la gripe al fumador es esencial para prevenir todas estas cargas de mortalidad que van asociadas a gripe y tabaco. Aunque una persona tenga 30 años. Por supuesto. Ya, no es porque... condición de fumador. Ya, tenga la edad que condición tenga. de fumador. Vale, ya me ha quedado claro. Enrique, ¿a día de hoy podemos decir que el COVID sería como una gripe o como un catarro o no? Bueno, en el sentido que se ha ido reduciendo su virulencia, pues podemos asemejar que se puede parecer a una gripe, ¿no? Pero realmente son dos virus totalmente diferentes. La verdad que el COVID o la COVID SARS-CoV-2 es un virus que tiene una constelación de síntomas como pocos virus podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Desde el paciente asintomático, que podemos encontrar hasta el 30-40%, y hay estudios que pueden llegar hasta el 60-70% de los casos, hasta el paciente que desarrolla un COVID muy severo que lleva al ingreso en la UCI o la muerte, ¿no? Es un virus muy versátil en este aspecto, ¿no? Entonces, en este sentido de que se reduce la virulencia, no solamente por el propio virus, sino hay que recordar por la vacunación. Es muy importante la vacunación en este aspecto y la generación de la inmunidad a lo largo de la pandemia en la reducción de la agresividad del virus, ¿no? Pero aún así, a día de hoy, no podemos decir que son iguales o que son menos lesivos que la gripe. De hecho, hay un estudio que se ha publicado recientemente en el que comparan los dos virus y se ha visto que los pacientes que ingresan con COVID tienen un 60% mayor de riesgo de mortalidad que los pacientes que ingresan con gripe, ¿no? Entonces, a día de hoy, a pesar de esta variante que tenemos, sigue siendo más virulento, más agresivo que la gripe. Pero de todas maneras, Juan, decimos que el COVID es menos grave porque se parece a una gripe, pero tú has iniciado diciendo... Iba a comentar lo que en Europa se mueren 70.000 personas, que no son pocas. Por eso que es una equivocación el decir, bueno, es que es una gripe porque una gripe es algo leve. No, es que precisamente iba a hacer el mismo comentario. Digo, bueno, es que compararlo con la gripe no es decir que no es nada, porque 70.000 personas se van a morir este año de la gripe, o sea que no es ninguna broma, aunque sea una gripe, ¿vale? Matilde, un tema que le preocupa a todo el mundo, ¿vale? Y que yo creo que es la causa por la cual no se llegan a los objetivos que planeáis, ¿no? Y es la seguridad de las vacunas. Convence a la gente de que las vacunas son seguras, con tus conocimientos, obviamente, no porque lo digas tú, sino tus conocimientos. No, efectivamente, yo, aparte de por mis conocimientos o no mis conocimientos, es con el número de dosis, tanto de vacunación antigripal, con todos los años que llevamos vacunando de gripe, con el número de dosis de vacuna frente a COVID-19 que hemos
administrado en todo el mundo desde que se inició la primovacunación. Las vacunas son seguras, si no las estaríamos administrando, y realmente, ¿qué podemos tener de efectos adversos? Un poco de dolor local, algo de inflamación en la zona del pinchazo, algo de fiebre, algo de febrícula. Realmente, para prevenir una infección que puede ser grave, son efectos adversos tolerables, no hay ningún problema, y las vacunas son seguras en una persona de 80 años, en un paciente inmunodeprimido y en esa embarazada, que muchas veces el objetivo de no alcanzar la cobertura en la embarazada es porque de verdad no sabemos transmitirle a la población la carga de enfermedad que se evita, y que las vacunas son seguras tanto en el primer trimestre de la gestación. Claro, es que si no fueran seguras, como tú has comentado, con los millones y millones y millones de personas que no hemos vacunado, todas las películas estas que se han montado sobre las vacunas, pues estaríamos en la mitad muertos. Todos los medicamentos, para que se autoricen, tienen que pasar una serie de controles, pero es que encima las vacunas son productos que administramos en población sana, con lo cual es mucho más importante que sean productos seguros, con lo cual no tenemos que tener ninguna duda. Perfecto. Vamos a ver, Milagro, muchas personas dicen, yo ya me vacuné el año pasado de la gripe y del COVID, ha quedado claro que hay que volver a vacunarse, ¿no? Pero he leído que, por ejemplo, si una persona se vacuna 5 años seguidos de la gripe, obtiene ventajas adicionales, ¿eso es cierto? Pues efectivamente, una persona que se vacuna, y en estudios recientes se ha visto que si tiene lo que se llama una protección agregada, es decir, tiene más posibilidad o tiene más defensas si lleva vacunándose un tiempo que si lo hace solamente un año y de forma esporádica. Entonces, pues bueno, hay que vacunarse todos los años, son vacunas estacionales, tanto una como otra. El virus muta, el de la gripe, el del COVID ya lo estamos viendo, entonces pues nos tenemos que vacunar, y si lo hacemos todos los años vamos a tener esa protección agregada. O sea que y las personas que llevan 5 años vacunándose seguidas obtienen además una mejora inmunitaria, por lo que has comentado. Un bonus. Venga, pues entonces nosotros que estamos en ese grupo tenemos el bonus. ¿Vale? Enrique, podría pasar, nadie lo desea, ¿no? Pero podría pasar que hubiera alguna mutación que se volviera más agresiva y tuviéramos casi que volver al punto de partida del COVID. Ya sé que no eres adivino, pero bueno, tienes muchos conocimientos y algo se publicará de esto. Bueno, eso es una muy buena pregunta, es decir, lógicamente nadie lo sabe, ¿no? El virus es un virus, este coronavirus, que muta muchísimo, menos que el virus de la gripe, afortunadamente, pero como ha habido tantos casos, pues le hemos dado muchas oportunidades a que el virus mute, ¿no? El virus lo que pretende no es reducir la agresividad y adaptarse al ser humano, es decir, lo que pretende fundamentalmente es transmitirse, y maximiza la transmisión. Entonces, para eso lo que hace fundamentalmente tiene esa serie de mutaciones en la proteína S, que hemos hablado muchas veces de ella, que permite que se pueda unir mejor al receptor y poder transmitirse con mayor facilidad. También eludir la respuesta inmune, la acción de los anticuerpos neutralizantes, y de esa manera conseguir eso, secundariamente, pues transmitirse mejor. Por ejemplo, si vemos las distintas variantes, la variante Delta era más agresiva, más virulenta que las variantes previas. Sin embargo, Omicron fue menos agresiva que Delta, entre otros motivos, porque intentaba transmitirse mejor, se replicaba con mayor facilidad en las vías respiratorias superiores, se transmitía ahí más fácilmente, afectaba menos al pulmón, y al afectar menos al pulmón, pues secundariamente condicionaba una enfermedad menos agresiva, entre otras causas, ¿no? Entonces, eso de que los virus tienden a adaptarse y ser menos agresivos no siempre sucede. Si nos fijamos en la naturaleza, casi es una excepción, ¿no? Uno mira otros virus, por ejemplo, el antiguo virus de la viruela no mutaba para ser menos agresivo, el propio VIH, ¿no? Afortunadamente, aquí lo que ha ocurrido es esto, ha aparecido un virus con una virulencia menor, pero podría dar lugar a aparición de mutaciones que, buscando esa mayor transmisibilidad, fuera más agresivo. No es lo normal, y lo normal es que siga con esta tendencia, ¿no? Hay que recordar también que este virus se transmite por animales, y los animales son auténticos catalizadores de mutaciones, y eso puede ser un factor negativo en ese aspecto, ¿no? Yo creo que yo no soy experto en mutaciones, pero los grandes expertos en mutaciones hablan de que para que eso ocurriera parece que tendría que aparecer un nuevo virus, sería un SARS-CoV-3, y aún así no partiríamos de cero como en el SARS-CoV-2, ¿no? Ahí teníamos algo de inmunidad que en parte nos protegería, ¿no? O sea que cuanto más personas nos hemos vacunado, también eso favorece que la inmunidad global sea mayor y el riesgo de
esos cambios menores, ¿no? Sí, eso es fundamental. La vacunación, la inmunidad híbrida, un estudio que se hizo hace muy poco en Estados Unidos, analizando más de 140.000 donantes de sangre, vieron que el 50% de esos donantes tenían la inmunidad híbrida, es decir, inmunidad generada por la vacuna y por infecciones previas, que sin duda es la mejor, un 25% por la vacuna y otro 25% por las infecciones, con lo cual prácticamente solo quedaba un 3% de esa población que no tenía nada de anticuerpos, ¿no? Esos son los que tienen realmente riesgo de desarrollar una enfermedad grave. El lado positivo es que el 97% de la población tiene anticuerpos, con lo cual pues las posibilidades de que ocurra una pandemia nueva con un subvariante de lo que estamos teniendo, pues se reducen de forma muy considerable, por no decir nula. Un estudio realmente muy interesante y muy importante el que acabas de citar. Sí, sí. Matilde, el año pasado fue cuando se aconsejó la vacunación de la gripe a los niños de 6 a 59 meses. Se vacunaron muchos niños y qué novedades hay para este grupo de edad en este año. A ver, el año pasado las decisiones de vacunas se toman a nivel de la ponencia de vacunas, que son el Ministerio y los técnicos de vacunas de las distintas comunidades autónomas, y hubo un documento de recomendación de vacunar a los niños entre 6 y 59 meses de edad, es decir, los menores de 5 años. No vacunamos en menores de 6 meses porque no tenemos ninguna vacuna autorizada, por eso tenemos que vacunar a sus madres en el embarazo. Entonces se hizo ese documento de recomendación y el plazo de implementación era o la pasada temporada o esta. Todas las comunidades autónomas vamos a vacunar esta temporada. Ya la temporada pasada, Andalucía, Galicia y Murcia decidimos que era importante empezar a vacunar el año pasado. Con una cobertura, todavía no hemos publicado la evaluación definitiva de la pasada campaña, pero la cobertura fue algo superior al 45% en este grupo de edad. Como ha dicho Milagros, el objetivo que nos habíamos marcado era un 50% de cobertura, y lo que vimos es que si comparamos la gráfica de la gripe de España con la gráfica de la gripe de Murcia, las gráficas de los sistemas Centinela pues van por franjas de edad. Entonces, en la franja de 0 a 4 años y de 5 a 14 años vemos como en la primera onda epidémica, que es la de antes de Navidad, las curvas van muy parejas, y en la región de Murcia lo que vemos es que a partir de la tercera semana que empezamos a vacunar a los pequeños, esas curvas que van paralelas, la de 5-14 con la de 0-4, la de 0-4 empieza a separarse y empieza a ser más baja. Y en la curva de España sí que vimos que la segunda onda epidémica que hay después de la Navidad, que suele ser de gripe B, que sí que hubo esa segunda joroba bastante parecida a la de la primera onda, en España fue parecida, pero en Murcia no fue así. Tanto el grupo de 0-4 años, que fue el que vacunamos, que la incidencia de gripe fue muy bajita, de los grupos más bajos, como la de 5-14 fue mucho más baja que la del resto de España. Así que sin ni siquiera alcanzar ese objetivo de cobertura del 50%, tuvo un impacto muy importante en grupos que clásicamente han tenido muchas consultas de pediatría. Y la gripe en los niños pequeños vacunamos, ya lo dijimos el año pasado, porque no es una infección grave. Podemos pensar, bueno, es que los niños que ingresan por gripe son niños, pues eso, que tenían alguna condición de riesgo, tenían alguna patología, y no es así. Casi el 70% de los niños que ingresan en el hospital por gripe eran niños sanos, que el único motivo que les llevó a ingresar fue la gripe. Y 3 de cada 4 niños que ingresaron en cuidados intensivos eran niños sanos, o sea, ingresaron en cuidados intensivos un niño de 2 años por una gripe, y ya está. Entonces, eso es lo que pasó el año pasado. El año pasado empezamos a vacunar más tarde por distintos motivos, y este año, como ha dicho Milagros, hemos empezado por los niños, porque el año pasado fuimos la primera comunidad autónoma que tenemos distintas vacunas de gripe para usar en los niños, y hay una vacuna que se administra por vía intranasal, con lo cual no les duele, no les estamos pinchando, que se puede administrar a los niños de 2, 3 y 4 años. Eso nos ha permitido, esta campaña, empezar por los niños en los coles. Los niños de 3 y 4 años son niños que están escolarizados en educación infantil, y hemos empezado a vacunar en los colegios con una aceptación fenomenal, tanto por parte del personal sanitario como por parte del personal docente, como por parte de los padres, porque no es solamente por facilitarle la vida a los padres, es que hay padres que por sus condiciones laborales no pueden pedirse el día ni pueden pedirse unas horas de trabajo para llevar a su niño a vacunarlo al centro de salud. Con lo cual, el acercar, sabemos que la vacunación escolar nos pasa con los mayores, aumenta las coberturas, y lo estamos viendo, como
la cobertura ha aumentado exponencialmente con respecto al año pasado. Claro, es muy importante eso, que se lleve la vacuna al sitio y que no vaya la persona individual a... Pero sobre todo porque al final el padre que tiene un horario cómodo, que es funcionario, que trabaja de 8 a 3, que tiene su situación laboral muy estable, no va a tener ningún problema en llevarse a su niño, pedirse un tiempo de su jornada laboral para ir a vacunarlo. Sí, pero no todo el mundo está en esa condición. No, y antes es verdad que, y lo hemos hablado algún año en el programa, o sea que a los niños hay que vacunarlos porque mucha gente tenía la idea, sí, hay que vacunar a los niños para que no contagien a los abuelos. No. A ver, no es eso. Es un efecto colateral. Sí, si vacunamos a los niños no contagian a los abuelos, pero no, es que... No es el importante. No, estamos vacunando para protegerlos a ellos. Muy bien, ese es el mensaje. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros expertos en nutrición, director de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de la castaña. Las castañas. Me lo compro, me lo como. No me lo compro, no me lo como. Me lo compro y me lo como. Las castañas es un alimento interesantísimo desde el punto de vista nutricional. Bueno, realmente está englobado, está dentro de los frutos secos, pero tiene casi que más composición de cereal que de fruto seco. Y esto se debe al contenido graso. No es excesivamente importante el contenido graso, no llega a 3 gramos por 100 gramos de producto. Lo cierto es que esas grasas son, desde el punto de vista lipídico, del perfil lipídico, de altísima calidad. Son monoinsaturadas, es decir, de forma del ácido oleico, ¿no? Poliinsaturadas, omega 3, omega 6, es decir, son altamente beneficiosas y especiales. Pero el contenido fundamental recae sobre el hidrato de carbono, que en este caso es un hidrato de carbono complejo, es decir, que pasan lentamente a la sangre, no sobreestimulan el páncreas y en consecuencia es fabuloso desde el punto de vista nutricional. El contenido en fibra es también significativo y es por esto también que pasa más lentamente esa nutrición, esos nutrientes, a sangre. Tiene casi 7 gramos por 100 gramos de producto en fibra. Bueno, y realmente calóricamente tiene 210 kilocalorías por 100 gramos de producto, lo cual quiere decir que si lo queremos asemejar a un primo hermano, como puede ser la nuez o las almendras, pues tiene muchísimo menos kilocalorías. Las nueces están rondando las 600 kilocalorías por 100 gramos, las almendras 510, 520 y si las freímos más de 600. Entonces, claro, es un fruto seco con propiedades casi de cereal, con algo de ácido graso beneficioso y un carbohidrato de lenta absorción. Cuéntanos, Pedro, un poquito más sobre los micronutrientes de estas castañas. Bueno, realmente es un compendio de muchos micronutrientes, no llama la atención o no es especialmente importante la concentración que guarda en ninguno de ellos, salvo en uno que luego comentaré porque es importante para una patología concreta, pero por ejemplo tiene B1, B2, B3, B6, tiene vitamina E, que es una vitamina liposoluble fundamental, digamos que es como a efectos de un guardaespaldas ante los radicales libres, tiene calcio, tiene magnesio, tiene fósforo y tiene potasio. Y en este caso, tanto las castañas como los frutos secos, a la población que tiene un problema a nivel renal, como puede ser una insuficiencia renal, una enfermedad renal crónica, pues hay que tener o prestarle especial atención porque son concentraciones que pueden llegar a ser relativamente significativas. Entonces, aparte de estas patologías, ¿podríamos recomendar las castañas a toda la población? Absolutamente a toda la población, ya digo, es un fruto seco de temporada, en el otoño, en el invierno. Es cierto que si no se cocinan suelen sentar mal, si no están bien cocinadas, por el contenido en fibra que tienen y otros compuestos, pero la castaña asada, eso es una maravilla. Y luego tiene una particularidad también y es que es muy saciante, por el contenido en fibra, el contenido en agua y el contenido en otros macronutrientes que ya hemos descrito. Bueno, ya sabemos un poco más sobre las castañas y desde luego ahora, en cuanto que empiece el frío, no hay ningún problema con tomarlas. Milagro, a los niños les ponen varias vacunas a la vez. Yo tengo una nieta y el otro día creo que le pusieron 7 u 8, que le pusieron 4 y creo que cada una lleva además. Efectivamente. O sea, y los padres no tienen ningún miedo
sabiendo que hay muchos que llevan distintas vacunas, a pesar de los distintos pinchazos. Bueno, sin embargo, la vacuna de la gripe, la vacuna del COVID, la gente dice, yo no me las pongo juntas, hay que ponérselas juntas, ¿hay algún problema con ponérselas juntas? Vale, es impresionante lo que dices, es verdad, es que es una cosa, una vacuna que en realidad son 7 vacunas las que le estás poniendo 7, 8, Matilde no lo puede decir. Son 6, sí. Pero es que los niños son diferentes. 6 más las de los otros pinchazos. Claro, 6 más la de Prevenar 13, más, sí. Efectivamente, entonces, pues bueno, efectivamente, sí, nos tenemos que poner las 2 vacunas y las 2 vacunas juntas, es seguro, no existe ningún peligro. Además, a nivel de organización es mucho más funcional. Cuando una persona mayor va al centro de salud, pues sería una doble cita para empezar, ir 2 veces. Lo más importante sobre todo es que las coberturas son muchísimo mayores si se vacunan de 2 vacunas a la vez, pero ya no de 2, es que de 3 también se pueden poner, una en cada brazo y otra como por ejemplo si hay que poner el neumococo separado un poquito, unos 2,5 centímetros un poquito más abajo del brazo, por supuesto que sí. Es bueno, no hay ningún problema. Los efectos secundarios van a ser lo mismo, lo que comentaba Matilde, un poquito de dolor, de dolor en el brazo, de dolor de cabeza, febrícula, pues ya está. Y al que le dé. Al que le dé, que no pues lo pasas de una y ya está, pasas esos efectos secundarios de una, pero... O sea que las 2 juntas y ya está, en brazo, sí. Uno en cada brazo. Una en cada brazo. Enrique, vamos a imaginar un caso concreto, ¿no? Que habrá muchas personas en este caso concreto. Personas que se han puesto todas las vacunas del COVID, la de la gripe todos los años y la del COVID, que creo que nos hemos puesto 5 ya, ¿no? Y imagínate, por ejemplo, que esta persona haya pasado el COVID hace 7 meses. ¿Se debe vacunar también del COVID ahora? Efectivamente, si es una persona vulnerable, que tendría que ser una persona mayor de 60 años vulnerable, sin duda, tiene que ponerse esta dosis de refuerzo. Los estudios que hay, por ejemplo, con la bivalente, que era la vacuna previa a la que tenemos actualmente, se ha visto que más o menos la caída de los anticuerpos puede caer a partir del 3.º, 6.º mes de haberse puesto la vacuna, pero cuando se reforzaba con la vacuna bivalente, el riesgo de hospitalización y muerte se reducía entre un 70 y 80% y se reducía un 55% la posibilidad de acudir a urgencias, ¿no? Lógicamente, estas vacunas, este refuerzo no está para toda la población, hay que dirigirla a esta población vulnerable, y lo que estamos diciendo a lo largo de todo el programa, mayores de 60 años y personas con comorbilidades, ¿no? Y hay que insistir que las vacunas están siendo todas muy seguras, los efectos secundarios son locales, la mayoría de ellos, y muy pasajeros, ¿no? Con lo cual no hay que tenerle miedo y continuar con la campaña de refuerzo, ¿no? Muy bien. Matilde, hay unas vacunas que se llaman de inmunigenidad reforzada, ¿vale? ¿Qué son y en qué personas están indicadas? Bueno, las vacunas de inmunogenicidad reforzadas tenemos, las personas sabemos que a lo largo, según vamos cumpliendo años, pues envejecemos. Y al igual que otras cosas, envejece nuestro sistema inmune, con lo cual necesitan vacunas especiales para ese sistema inmune que es más mayor y que va más lento. Con lo cual, las vacunas de inmunogenicidad reforzada tenemos 2. O bien son de inmunogenicidad reforzada porque tienen más carga del antígeno de la vacuna antigripal, o bien porque llevan un adyuvante, que es una sustancia que potencia la respuesta inmune. Entonces, esas son las 2 que tenemos. Las personas que tienen indicación de estas vacunas de inmunogenicidad reforzada, la vacuna de alta carga, que es la que en vez de 15 lleva 60 microgramos, esa se va a administrar a las personas de 60 años o más, que es lo que permite la ficha técnica, que como ha dicho Milagros, están institucionalizadas, están en residencias de personas mayores, y luego tanto la de alta carga como la adyuvada están indicadas en personas de 85 años o más, que son personas muy mayores que necesitan un plus. Ya. El otro día leía una cosa de que sabéis que hay antivacunas, porque hay anti todo, ¿no? Y entonces decía, y fíjate que a las personas mayores le quieren poner esta que tiene más carga. Claro, para que tengan menos riesgo, ¿no? Efectivamente, porque son personas que sabemos que van a tener una menor respuesta, con lo cual necesitan una vacuna, no mejor, porque todas son buenas, pero una vacuna que les potencie su respuesta. Muy bien. Milagro, ¿qué es la carga oculta de la gripe? Es un término que a lo mejor, explícanoslo porque tiene mucha importancia. Sí la tiene, porque fíjate que
que además aquí se ha dicho lo de los 70.000 pacientes que mueren. A ver, la carga oculta de la gripe. La gripe, ya lo hemos dicho aquí, por activo y por pasivo, que es una enfermedad respiratoria que produce una importante mortalidad, pero está subestimada. Quiere decir, el número de casos que se diagnostican es inferior al real, está infradiagnosticada, con lo cual la magnitud real de la gripe no se conoce, no es que no se conoce, no se refleja, por así decir. Un ejemplo, para que lo entendamos todo mejor. 5 pacientes que ingresan en un hospital, todos tienen gripe. Solo uno va a llevar un diagnóstico que ponga gripe. El resto va a poner insuficiencia cardíaca, puede ser descompensada por la gripe, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, es decir, no se diagnostica correctamente la gripe, no se pone el diagnóstico gripe, con lo cual la magnitud es mucho mayor de la que realmente conocemos. Esto, pues, por supuesto, te puedes imaginar que lleva una carga en salud y una carga económica importantísima. Hay muchísimos más casos de gripe que los que existen realmente. Eso es la carga oculta. Hay muchos pacientes que ingresan en el hospital por una insuficiencia cardíaca descompensada que la causa ha sido la gripe. Efectivamente. Y hay un paciente que tiene una diabetes que va más o menos controlado y ingresa por una descompensación y la causa es la gripe y no se le ha diagnosticado de gripe. De hecho, por ejemplo, y entonces queda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, diabetes descompensada, etcétera. De hecho, en los certificados de defunción es extrañísimo que aparezca motivo de la defunción gripe. O sea, hay una carga oculta, hay muchísimos más casos, hay muchísima más morbilidad, hay muchísima más mortalidad de la gripe de la que tenemos, de la que aparecen en los papeles, en la documentación. Enrique, el COVID persistente o long COVID, ¿vale?, que se ha hablado mucho de ello, ¿realmente a qué porcentaje de personas que tienen el COVID pueden llegar a tener un COVID persistente? Y ¿qué últimas investigaciones hay y tal? Porque leí una cosa sobre la niebla del COVID persistente. Cuéntanos eso. Sí, la verdad que la pregunta es muy complicada porque ha ido cambiando en función de la definición que se le ha dado al COVID persistente y a lo largo de la pandemia, y dependiendo, lógicamente, del tipo de variante y de la vacunación. Pero más o menos los porcentajes han oscilado entre un 10% e incluso hasta un 60% al principio de la pandemia, ¿no? Actualmente estaremos por debajo de estas cifras, por debajo del 10% con Omicron, y porque la vacunación se ha demostrado que reduce de forma considerable la aparición de COVID persistente. Se estima que a nivel mundial puede haber como 65 millones de personas con COVID persistente, y en España tenemos aproximadamente de 1 millón de personas. Hay más de 200 síntomas que se han descrito. Los más frecuentes han sido a nivel de alteraciones neurocognitivas, como son lo de la niebla mental, también dificultad respiratoria o la fatiga, que son los más frecuentes, pero hay muchos síntomas como la pérdida del olfato, la caída del pelo, alteraciones digestivas, muchísimo. El problema que tenemos es que no tenemos un tratamiento que sea realmente eficaz. Hay mucha investigación, está revisando pues, los estudios que hay, los ensayos clínicos, hay más de 40 ensayos clínicos con moléculas diferentes para intentar tratar y paliar el COVID persistente, pero por desgracia ahora mismo pues no tenemos un tratamiento que sea realmente eficaz. Sí que hay tratamientos preventivos, por ejemplo, la propia vacunación sí que ayuda, y es un dato curioso, tú que eres endocrino, se ha visto que, por ejemplo, con la metformina, dado los primeros 10 días de inicio de la sintomatología, se reduce hasta un 40% la posibilidad de desarrollar el COVID persistente, ¿no? Es un dato que a mí, cuando lo vi me pareció curioso que un fármaco antidiabético podía tener este efecto, ¿no? La metformina es que es un fármaco que para todo, en algunos procesos oncológicos se está utilizando, pero es que además se está utilizando porque parece que evita el acortamiento, retrasa el acortamiento de los telómeros, y se están haciendo estudios en personas a partir de 70 años que no tengan diabetes ni nada, para ver si alarga la vida. O sea que la metformina es un fármaco estupendo. Pero no nos la vamos a tomar sin una indicación. No, por supuesto que no, aunque las citas. Ella piensa en las citas. Por supuesto, un fármaco que es un fármaco, cuidado. Sí. Y uno de los problemas que tiene es que hay que empezar con dosis bajitas para tolerarlo, y luego tiene problemas. Si una persona le van a hacer una prueba con contraste y tal, hay que suspenderla porque si no aumenta el riesgo. O sea que como fármaco que es,
debe ser prescrito por Indicado, un médico y en los casos que es necesario. Es verdad que ahora mismo el COVID persistente afecta a mucha población, son gente que se siente desprotegida. Nosotros tenemos en nuestra consulta la posibilidad de apoyarlos, estamos haciendo estudios de investigación y buscando pues, terapias que le puedan ayudar. Es muy importante que si un paciente así pues, se ponga en contacto con su médico y ir, y si es posible, a unidades que están especializándose en este tema. Madre mía, llevamos 58 minutos, así que, Matilde, muy rapidico. Tema del neumococo, ¿vale? ¿Qué personas se deben de vacunar? Puesto que estamos hablando de vacuna de la gripe y vacuna del COVID, y si se puede poner junto con la del COVID y la gripe, o esta sí que conviene separarla un poco de ella. Muy rapidico. De neumococo se tienen que vacunar las personas entre 65 y 80 años, o bien que nunca hayan recibido una vacuna frente a neumococo, o bien que antes que administráramos la vacuna polisacárida de 23 serotipos hubiesen recibido una dosis por debajo de los 65 años y hayan pasado más de 5 años desde esa dosis. Y luego personas a partir de 18 años de edad, que es lo que nos permite la ficha técnica, que tengan determinadas condiciones de riesgo que no nos vamos a poner a repasar. Y luego, se pueden coadministrar y se deben coadministrar, como ha dicho Milagros, se pueden coadministrar, de hecho podríamos, si quisiéramos, hasta 4, 2 y 2, separadas por 2,5 centímetros, pero se deben coadministrar porque lo pasamos todo de golpe, es mejor para que la gente no tenga que volver otro día y satura menos el sistema sanitario. Totalmente, claro. Y última pregunta, Milagros, y es una pregunta que a mí me lo ha dicho mucha gente. Le digo, ¿estás vacunado de la gripe? Y dice, no me voy a vacunar de la gripe, porque yo no había pasado nunca la gripe, me vacuné el año pasado y pasé la gripe. Y entonces, eso será de la vacuna. Yo no ¿Qué relación, qué le dirías tú a esta persona? Yo le diría que bueno, que la vacuna de la gripe se cambia cada año y se hace con las cepas que se prevén que vayan a ser más prevalentes, más frecuentes ese año. Que hay años, es verdad, que estamos más acertados con la vacuna de la gripe, pero que la vacuna de la gripe tiene una efectividad, es decir, evita que se contraiga la enfermedad de un 40, 50, 60%. Pero en cualquier caso es que si se coge la gripe aún habiéndose vacunado, seguro que los síntomas van a ser mucho más leves, no va a tener complicaciones, o es menos probable que tenga complicaciones, menos ingresos hospitalarios y por supuesto menos muerte. Entonces, a fecha de hoy, aunque la vacuna no es por 100% efectiva, yo creo que ninguna vacuna es 100% efectiva, es lo mejor que tenemos, es el mejor método que tenemos para prevenir la gripe y sus complicaciones. Vale, ningún fármaco es efectivo al 100%, o sea que una... No, pero seguro que a ti como médico de atención primaria eso te lo han dicho, a mí me lo han dicho algunos, pero a ti te lo tienen que haber dicho miles. Un último mensaje, Matilde, muy breve, lo que tú quieras decir sobre lo que estamos hablando. Bueno, creo que no lo hemos dicho, pero hemos dicho que era grupo en el que estaba indicada la vacunación antigripal y con dosis estacional frente a COVID-19, pero los sanitarios, por favor, tenemos que tener coberturas altas en los sanitarios porque los sanitarios trabajan con personas vulnerables y pueden contagiar la infección. Entonces, tenemos unas coberturas bajas, hay que ser responsables con nuestro puesto de trabajo y con las personas con las que trabajamos, con lo cual es muy importante vacunarse de las dos. Me alegra mucho que haya hecho esa precisión porque no he hecho la pregunta, que además tenía la pregunta, pregunta para los tres, la misma pregunta. ¿Por qué los sanitarios se vacunan tan poco? Pues no lo sé, pero tenemos que intentar cambiarlo, porque es una responsabilidad de los sanitarios con sus pacientes y aparte de una responsabilidad es que es un ejemplo. Tú no puedes pedirle a alguien que se vacune de la gripe si tú, que tienes la misma indicación o gripe y dosis estacional, no te vacunas. Correcto. Matilde, tu último mensaje. Puede ser el mismo. La verdad es que me parece que lo ha dicho Matilde perfectamente. Yo creo que tenemos el deber ético de vacunarnos y con esto estamos protegiendo a nuestros pacientes. Las vacunas son seguras, son efectivas, disminuyen el riesgo de complicaciones y además, si contraemos la enfermedad, aún habiéndonos vacunado, vamos a tener menos síntomas y nos vamos a contagiar menos. Yo veo que el sanitario que no se vacuna de la gripe y le dice a un paciente vacúnate de la gripe es como el padre que se está comiendo un bollicao y le dice nene, cómete la manzana. O sea, no da ningún ejemplo, ¿no?
Enrique, tu último mensaje. La verdad que lo han dicho ya muy bien. Tenemos que insistir en que los sanitarios nos tenemos que vacunar más. El porcentaje creo que está por debajo del 30%, son cifras de risa prácticamente. Entonces es muy importante insistir que es un acto no solamente para protegerse a uno mismo, sino un acto solidario también. Evitar que uno se ponga enfermo, reducir, por ejemplo, las bajas que pueden llegar al hospital y, por supuesto, pues la solidaridad para proteger a los demás, ¿no? Es muy importante insistir en que tenemos que vacunarnos todos. Bueno, a mí me ha parecido un programa muy interesante y que realmente habéis solucionado muchas dudas que tiene seguro la población general. Pero me voy a quedar también con el mensaje último que habéis lanzado los tres, que por favor los sanitarios nos vacunemos para dar ejemplo y porque creemos que realmente es bueno para evitar estas enfermedades o si las tenemos que sean mucho más leves. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.